El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, hoy en la República.es. ¿Cómo está, señor alcalde? Buenos días. Buenos días, Jorge. Saludos cordiales a todos gracias. y felicitaciones a ustedes por este espacio que evidentemente no tiene las limitaciones de otros. Limitaciones que cada día son más fuertes, señor alcalde. La prensa independiente está perseguida, acorralada y calumniada frecuentemente, pero y precisamente quería hablar con usted de política, señor alcalde. Las libertades en el Ecuador parecen estar siendo muy duramente y muy diariamente amenazadas desde el poder, y un líder tan importante como usted como que no ha dicho nada. ¿Qué dice usted, señor alcalde, ahora? Bueno, debe ser que usted está ocupado en su medio y ya no está oyendo los que no son alternativos, pero yo siempre digo, siento y practico lo relativo a la libertad. Precisamente decía hace unos minutos en una entrevista que el 9 de octubre de 1820 es la primera clarinada de la libertad y la independencia, pero la libertad es una utopía. Nunca se acaba de ser libre, nunca se acaba de ser independiente, y mientras en el mundo se avanza hacia eso, es una lástima que en el Ecuador retrocedamos, porque no es solamente la libertad de expresión, no es solamente la libertad de opinión, es también la libertad de emprendimiento la que empieza a tener problemas en el Ecuador. Y eso va contra la naturaleza misma del ser humano que gira, o debería girar alrededor de su libre albedrío, ¿no? Y por eso recuerdo a Olmedo cuando decía en aquella época, refiriéndose a Guayaquil, nuestros brazos y nuestros puertos están abiertos a los hermanos y a los amigos, pero las puertas nuestras están cerradas a todo atisbo de cobardía. Y por eso, hoy como ayer, hay que recordar a Olmedo, y hoy como ayer hay que seguir luchando por la libertad, que de suyo tenemos hoy en bastante menor grado que el que teníamos antes. Claro, pero usted organizó un par de manifestaciones ciudadanas en Guayaquil muy importantes, muy significativas. Ahora que hay una amenaza directa, diaria, constante contra la libertad, ¿por qué no está el pueblo de Guayaquil en la calle convocado por usted? ¿Por qué no hay una cuestión masiva de 300.000 personas como lo hicimos en su momento en otros aspectos respecto de Guayaquil? Porque lamentablemente, Jorge, en un mundo donde los valores son cada día menos comprendidos y practicados, la gente común no entiende, y esa es la gran labor del comunicador, del político serio, de todo el que tiene un espacio, cuán lesivo les es perder su libertad. La gente reacciona por cosas concretas. Usted le quita las rentas a una ciudad, la gente dice, me voy a quedar sin alcantarillado, sin agua, sin pavimento, sin regeneración urbana, reacciona. Usted quiere que la ciudad pierda el aeropuerto, pierda las competencias, la gente reacciona. Reaccionamos y defendimos esa libertad de progresar, y ahí amparado. Pero mucha gente cree, y yo me esfuerzo en decir lo contrario, que esto es un problema de los dueños de los medios, de los medios en sí, de los periodistas de los medios. No, es un problema de los ciudadanos. ¿Por dónde un ciudadano se entera de las noticias? ¿Por dónde se entera de la verdad? ¿A través de qué medio reclama, protesta, exige, aplaude? A través de la prensa. Entonces, cuando se calla la prensa libre, cuando viene una verdad única, totalitaria, el perjudicado es el ciudadano. Pero eso, desgraciadamente, no lo entiende mucha gente. Y por eso hay que seguir luchando por esos valores, porque no hay que hacerse solamente lo que es popular, hay que hacerse lo que hay que hacer. Claro. Aunque fuese impopular, que esto no lo es, pero no tiene el grado de sentimiento y participación que debería tener. Pero usted no tiene en este momento ningún acuerdo político con el gobierno, porque parecería que el gobierno le atiende a usted muy rápidamente sus demandas, lo cual no ocurría hace un par de años. ¿Hay algún tipo de acuerdo, algún tipo de entendimiento? El gobierno ahora, porque la ciudad se hizo respetar, procede en ese sentido. Es que no puede haber un acuerdo para que uno le respeten sus derechos. Y cuando no lo respetaban, entonces hubo un muy serio desacuerdo cívico, político, dentro de la ley con la ciudad de Guayaquil. Yo no puedo tener acuerdos con ideologías y con praxis que no van con mi modo de ser. No vamos a concordar en el respeto a la libertad, no vamos a concordar en la temática de seguridad, que no existe hoy día en este país.
El primer derecho al individuo, el primer deber del Estado, no hay derecho para el individuo, no hay cumplimiento del deber para el Estado. Han pasado 6 meses desde una consulta que yo le dije a los ecuatorianos que por mal convocada, por tergiversada, porque desaprovecharon la oportunidad, nada iba a resolver. Y hoy día nos salen con una enésima nueva reforma al Código Penal. Yo pregunto, ¿de qué sirven las reformas al Código Penal si el Código Penal se le aplica a 1 de cada 100 delincuentes? Si aquí se ha llegado a la conclusión estadística de que hay el 99% de posibilidades de estar libre después de asesinar. Entonces no puedo llegar a un entendimiento, eso no va a llegar nunca. No puedo llegar a un entendimiento en la forma como frente a una crisis nacional e internacional se adoptan medidas. Aquí se dice el desempleo ha bajado. Yo pregunto, ¿el desempleo ha bajado? Hace 4 años de cada 100 personas tenían de trabajar, sí, pues 58 trabajaban, hoy trabajan 51. Es decir, el 10% del empleo se ha perdido. Se habla de que se ha reducido la pobreza, pero se entregan cada día más bonos de desarrollo humano a los que sufren pobreza crítica. Entonces, entendámoslo. Se dice que vamos bien, pero en el presupuesto del 2012, el más alto de la historia, 26.000 millones, el doble del 2010, se toman dinero del petróleo, ingresos no permanentes que deben invertirse y no gastarse para pagar sueldos. Eso contrasta con mi forma de administrar el Estado local, con gastar muy poco, con invertir mucho en la gente. Ahora, que han respetado la ciudad se ha hecho respetar. Sí, ahora, usted mencionó la consulta del gobierno de mayo. Usted dijo algunas cosas, incitó a la gente a votar no a último momento, señor alcalde. Usted no participó intensamente en la campaña. Yo no quería liderar, yo no... Pero usted es un líder político importante. A usted le sigue mucha gente en Guayaquil. Porque no es un engaño. No. Perdóneme. Hay fanáticos en X cantidad, no vale la pena analizarlo, de Correa. Cualquier cosa que Correa quiera que le digan sí, diga sí. Hay odiadores de Correa. Cualquier cosa que Correa diga, hay que decirle no. La mayoría de la gente, engañada o no, por el aparato publicitario, por la información sesgada, atiende a la consulta. Si yo hubiese liderado el no y hubiese ganado el no, la gente me estaría reclamando a mí. ¿Para qué hizo usted esto? Si esto no nos sirve para nada. Hoy día se lo están reclamando a Correa, pues, porque engañaron a la gente, porque hay más muertos, hay más heridos, hay más violadas, hay más secuestrados, hay más personas robadas, porque no hay nada concreto. ¿Qué pasó, pues, con los resultados de la consulta? Entonces, yo no por hacer política puedo prestar, perdónenme que en esto sea algo egoísta. Yo no tengo nada de egoísta en cuanto al servicio público, he entregado gran parte de mi vida a eso. No puedo prestar mi prestigio para hacer una mascarada política o para avalar algo que después resulta que me hace partícipe de un engaño colectivo al pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si no, pregúntenle a ustedes los que votaron sí, ¿qué han logrado con eso en este momento? Pero si hubiese triunfado y no, tampoco resolvíamos nada, porque la consulta fue mañosa. Usted recuerde, uno de los objetivos de la consulta, ¿cuál era? Tirar abajo aquella ley prodelincuencial que dice que ante el amarre o el descuido en un año no hay sentencia para que no salgan libres asesinos, ladrones, violadores y secuestradores. Eso en el sí o en el no ya lo habían consagrado, lo pusieron en la parte capitular, en la parte conceptual. Votaba usted sí, se quedaba el año de caducidad. Votaba usted no, se quedaba el año de caducidad. ¿Yo por qué le iba a decir a la gente, lideramos esto? Siempre dije, el no por lo menos representa no prestarse a la farsa. El sí es un engaño. Ninguno de los dos solucionaba las cosas. Ya, usted dice entonces, ganarle la consulta no hubiera remediado nada. No, ganarle hubiera la... desprestigiado, como se ha desprestigiado el que asume esa responsabilidad. Le entiendo su punto de vista, pero ganarle las próximas elecciones a Correa, ¿sí solucionaría algo? Bueno, sería una corriente distinta a la que el señor Correa practica, y yo se lo he dicho a usted varias veces. Yo no estoy en contra ni a favor de Correa ni de nadie como persona. Yo estoy en contra de lo que le hace bien, pero de lo que le hace mal a mi ciudad y a mi país. Y estoy a favor de lo que le hace bien a ambos. Yo no creo que la concepción de un socialismo del siglo XXI, la praxis de eso, le haga bien
al Ecuador. Alguien decía en broma y con exageración, y en ese sentido lo cito, el socialismo funciona en dos partes: en el cielo, donde no lo necesitan, y en el infierno, donde ya lo tienen. Es una exageración, pero en el fondo ni el socialismo de Estado ni el capitalismo salvaje remite nada. Hoy día es un Estado que debe existir, un mercado que debe existir, de su accionar conjunto, del buen manejo prudente, noble, solidario, eficaz, honesto, de ambas políticas. Es de donde nace el empleo, la obra pública, de donde nace la estabilidad, de donde nace el progreso. Yo no veo eso, y sería bueno que se sustituya. Estoy de acuerdo con eso. Ahora, usted menciona que en el gobierno de Correa ha disminuido el número de empleados, o sea, ha aumentado el desempleo. Exacto, de acuerdo, pero usted lo recuerda, se lo recuerda a la gente. Menciona también que hoy hay más asaltos, más violaciones, más peligro, más inseguridad, más asesinatos. Es evidente que no hay inversión, es evidente que la imagen internacional del Ecuador se ha deteriorado muchísimo en los últimos años. Y sin embargo usted dice: yo me retiro de la política y me voy a mi casa. ¿Puede hacer eso un líder de la significación de usted? A ver, yo no he dicho ni que me retiro de la política entendida como un accionar para mejorar la calidad de vida de la gente en forma permanente, ni que me voy a mi casa. Yo lo que he dicho es que no es necesario ser ni presidente de la República ni alcalde de una ciudad para luchar permanentemente por eso. De acuerdo. ¿Qué hará usted? ¿No va a ser alcalde, no va a ser presidente? ¿Qué va a hacer? Lo que he hecho durante 53 años de mi vida. Yo no vivo en el sector público, yo no estoy pegado aquí. Yo creo que hasta los héroes aburren. No quiero ser héroe, no quiero aburrir a nadie. Pero ya creo que llega un momento donde hay que hacer otras cosas. No necesariamente irse a la casa, no necesariamente retirarse. Uno no se puede retirar nunca de servir al país que quiere, al país donde vive uno, su gente, su familia, sus hijos, donde vive un ciudadano que es más que ciudadano, es vecino, al que hay que ser solidario con él, más que ciudadano y que vecino, es prójimo con el cual uno tiene que amar como a nosotros mismos. Pero para eso no se necesita estar en un cargo público. Parte de que Correa tenga popularidad todavía es que la gente piensa que él mató a una partidocracia, que se suicidó. El señor llegó el día del entierro y bueno, los medios de comunicación, en eso no es cierto, muestran a la gente en determinado momento, la gente se forma una imagen. Yo no voy a formar ningún partido político. Yo creo en las corrientes políticas. Yo creo en la unión de la gente alrededor de 4 o 5 conceptos básicos. Libertad, libertad, libertad y libertad, primero. Segundo, un capitalismo humanista, que es muy distinto al capitalismo manchesteriano, salvaje, y mucho más distinto a un socialismo, comunismo de Estado, que permita la confianza, la inversión, la producción, el empleo, el bienestar. Un Estado bien administrado, pequeño, que gaste poco, que invierta mucho, que sirva a la gente con obras, que sirva a la gente, que permita el progreso y libertad. Creo en la autonomía dentro de la unidad del Ecuador, creo en la autonomía de las ciudades. ¿Desde dónde impulsará usted esas ideas? Desde todas partes. ¿Desde dónde? O sea, yo lo hago desde el periodismo, sufriendo todas las persecuciones que he sufrido desde hace muchos años. ¿Usted desde dónde lo va a hacer? Si no va a ser alcalde, no va a ser líder político, no va a ser presidente. Por eso nunca las he ejercitado. Yo cuando luché contra el gobierno del señor doctor Borja, repito, no en lo personal, porque inclusive hoy día tengo una cordial relación con el doctor Borja. Yo lo hice desde la calle. Yo no era diputado, yo no era candidato, yo no era alcalde, yo no era nada. Nunca he tenido miedo. El miedo y el odio son dos cosas que no dejan razonar al ser humano ni le permiten actuar como se debe de actuar. En la vida no hay que tener miedo, no hay que tener odio. Hay que ser objetivo, hay que ser solidario, hay que ser honesto y eficaz en lo que uno hace, desde cualquier espacio. Quería hacerle un par de preguntas, no me faltaron un par de preguntas, pero parece que la comunicación se está cayendo. En fin, quiero agradecer al señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, quien estuvo hoy con ustedes en la República.es.